Ujú. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Marujas y Asesinas. Y además hoy estamos con una invitada muy especial, Laura Manzanera. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Gracias, un placer. Bueno, Laura, nosotros siempre empezamos dejando que la invitada se presente, así que todo tuyo el micro y nos cuenta lo que tú quieras sobre ti. Vale, seré breve. Pues yo soy periodista de hace muchos, muchos años, de siempre, y escritora. Tengo 11 libros en el mercado, pero solo una novela. Me he pasado de la no ficción a la ficción, he dado el salto con Quién ha matado a Agatha Christie. ¿Y cómo fue ese salto? Porque yo tengo también una trayectoria parecida, pero no con no ficción, sino con relato, hasta que Mm, ya una se atreve al salto de la novela. sí. En tu caso, ¿cómo ha sido ese salto? ¿Por qué ahora y por qué novela? Pues la verdad es que como llevo toda la vida escribiendo, muchos amigos me decían que hace tiempo, pero ¿por qué no haces novela? Que novela interesa más. No, que no, porque yo he divulgado mucho historia de mujeres, historia en general y historia de mujeres, y tengo varios libros de eso. Y no es que sean aburridos, porque son bastante didácticos, pero claro, no es la novela. Y al final yo me daba mucho respeto y tenía la idea, no sé por qué, de que la novela se tenía que escribir de mayor, no de muy joven. Lo tenía yo metido en la cabeza. Y entonces fue que me encargaron una biografía de Agatha Christie para una editorial y entonces empecé a leer sobre su vida y descubrí el misterio de la desaparición que yo no sabía. Y pensé, hostia, es que esto tiene una ficción, tiene una ficción. Y entonces empecé a darle vueltas y ahí me lancé. Porque además para nosotros, a los que nos gusta el Cozy Crime, Agatha Christie es una de Claro, las grandes. claro. Eh, ¿Cómo? Porque estamos hablando que es una novela. Entonces, cuéntanos un poco de qué va y hasta qué punto, porque nos has dicho cómo empezó esta idea, Ujú. hasta qué punto hay de ficción y de no ficción dentro de esta historia. Bueno, yo creo que están las dos cosas bastante equilibradas, por lo menos es lo que he intentado. La cosa es que yo descubrí la desaparición, para quien no lo sepa, Agatha Christie en el año 1926 desapareció de su casa, cogió el coche después de una bronca bastante fuerte con su marido, con Archibald Christie, que le estaba engañando con una secretaria, con una mujer más joven que ella. Y al día siguiente se encontró su coche abandonado con algunas pertenencias dentro, al lado de una cantera, y ni rastro. Y 11 días después la encontraron en el hotel, en el Swan Hotel, al norte de Inglaterra. Ella vivía en el sur. Y bueno, y ella dijo simplemente que no recordaba nada, que había sufrido amnesia. Entonces, claro, a partir de ahí se desataron todas las especulaciones, ¿no? Y todas las teorías, desde que quería vengarse de su marido, hasta que lo había hecho para que sus libros se vendieran más, hasta que realmente no se acordaba, bueno, mil historias. Y entonces, a partir de ahí, yo arranco la novela, que tiene mucha parte de historia, porque digamos que tiene tres anclajes. Uno es la desaparición de Ágata, que movilizó a todo el país, salió en toda la prensa internacional, fue como una movida bastante bestia. Y después, la Primera Guerra Mundial, que aunque hacía unos años que había acabado, estaba muy presente. Y la gran huelga minera del año 26, el mismo año que desapareció Ágata. Entonces ahí creo la ficción a partir de estas tres realidades. O sea que los tres momentos históricos estos que mencionas son Ujú. reales, supongo que fechas, Totalmente. lugares, todo lo que se menciona, Sí, eso es real, sí, sí. pero claro, luego lo que es la historia en sí es donde entra la ficción, porque La historia sí, sí, claro. hay muchas hipótesis sobre lo que realmente Sí, pasó, ¿no? sí, hay Eh, mucho. ¿Tú te decantas por alguna de ellas? Tienes, sin spoiler, no sé si está aquí ya. No, no es spoiler. Exactamente no me decanto por ninguna. La verdad es esa. Simplemente mezclo digamos que la novela va en paralelo, la desaparición. Vamos a, sin hacer spoiler, decir que desapareció en mi novela por una razón totalmente fantasiosa, sin ninguna Vale. prueba, de que en secreto la contrata Scotland Yard para ayudar a la comisaria Thelma Barnes del cuerpo de Londres a atrapar a un asesino en serie. ¿Vale? Entonces, a Vale. partir de ahí es la trama. Entonces, ella desaparece estos 11 días en mi novela, que nadie se haga ideas falsas, porque trabajó en secreto para Scotland Yard.
Por tanto, si tenemos que, yo estoy un poco en contra, pero siempre explicamos, acabamos hablando aquí en el Sí. podcast de tener que encasillar nuestras historias dentro de los géneros porque eso le Mm, facilita la vida a los libreros, al mundo claro. editorial en general. Entonces, si tenemos que clasificar tu novela, ¿dónde la pondríamos? Yo también soy antietiquetas, esa es la verdad. Pero desde luego no es cozy crime, porque hay violencia, bastante. Importante ese punto. Importante, esto hay que dejarlo claro. Me salió así, me sorprendí, no me asusté, pero me sorprendí a mí misma. Soy una tía muy pacífica, de verdad. Eso Pero ya ahora sí creérmelo. te lo juro, y en las escenas del asesino, donde actúa y tal, es como, ¡hola! Lo que me ha salido aquí. Pero, oye, salió así. La verdad es que el asesino es un personaje muy particular, que ha pasado más penurias de las que nadie puede aguantar. Entonces, trama unas venganzas y digamos que las personaliza para cada una de las personas que asesina, pero bastante macabramente, hay que decir. Lo pondríamos Y, entonces en thriller. pero no hay acción trepidante. Es una mezcla de novela histórica, para decirlo así, porque está absolutamente documentada, porque como tengo además el oficio de divulgar historia, claro, yo pensaba que me gustaría saltar a la ficción porque todo lo tengo que comprobar y qué año fue y si fumaban este cigarro, ay, si existía este cigarro, si no existía, todo así, ¿no? Cuántos kilómetros se tardaba en coche de ir a desde Cork hasta no sé dónde. Pero no, pero luego me fue más fácil de lo que yo pensaba. Y pues eso, novela histórica, es novela policíaca, evidentemente, pero no es un thriller en el sentido clásico, tampoco es un spoiler, desde el primer momento se sabe quién es el asesino, o sea, no es una Ah, caza, sí, sí, no es un spoiler porque también lo pone en el libro, o sea, no. Desde el primer momento se sabe quién es, entonces es eh, las dos acciones paralelas, digamos, las actuaciones que va haciendo el asesino del carbón y las pesquisas de Agatha y Thelma, ¿vale? Y entonces ahí es donde se van juntando los dos hilos argumentales. Entonces, es histórica, es policíaca, es novela negra porque tiene una carga social muy. Detrás de la gran huelga de los mineros hay una carga social muy grande que muestra de una manera el up and down, por decirlo así, de la Inglaterra de la época, ¿no? En el mejor del sentido, momento. porque sale desde el balneario donde está Ágata hasta la pobreza extrema de los mineros y todo lo que en realidad se vivía entonces, ¿no? En el año 26. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Porque claro, nos has contado que todo esto viene de un encargo que te hicieron para hacer Ujú, una biografía de Ágata y cuando te pusiste a investigar la vida de ella, la verdad es que esto llama muchísimo la atención, tanto que ha dado para una novela, sí, pero ¿qué sí. otras cosas descubriste de Ágata que no sabías o que te llamaron la atención? Pues descubrí que realmente no fue la mujer, creo yo, que la gente en general se piensa, ¿no? Fue mucho más moderna o sea, fue pionera en muchas cosas. Fue pionera en hacer surf, por ejemplo. Imagínate, hace 100 años, porque ahora es el centenario. Hace 100 años haciendo surf. Dio la vuelta al mundo. Hizo de arqueóloga aficionada con el segundo marido, con Max Malawi, por todo Oriente Próximo. Y además, que no es poco, escribió un montonazo de obras, que no hay que decir que es la que más vende de todos después de la Biblia y Sí. Shakespeare, que quien lo pillara. Y además escribió policíaca, que no es que no hubiera mujeres en su tiempo que escribieran policíaca, pero seguía siendo una cosa muy menor. O sea que Claro, a hizo. mí me llamó mucho la atención porque cuando hablamos de Cozy Crime, pues el nombre de Agatha se menciona Mm, mucho, pero que precisamente ella se convierte en personaje de una novela totalmente. que es Sí. más una novela policía, bueno, como tú la has intentado clasificar antes, Sí, ¿no? Porque tiene, pues eso, tiene violencia, no tiene las características del Cozy Crime, que es un crimen amable, donde no. todo lo que es violencia, sangre, casi ni se menciona, porque eso no Ujú. es lo importante. ¿Hay algún punto que coincida tu historia, tu novela, cómo se describe el Cozy Crime, por ejemplo? Porque claro, si también se sabe quién es el asesino, Mm. pero bueno, hay algo que descubrir que es, o hay que atraparlo, entonces a lo Hay que mejor atraparlo, claro. esa Sí, emoción del lector de va a ocurrir, sí. ¿cuándo va a ocurrir?
Claro, es la trama de cada vez está más cerca, cada vez vamos haciendo pruebas. Digamos que la investigación la lleva más la comisaria Thelma Marks que Agatha, ¿vale? Pero Agatha está, claro, está encerrada en un hotel, entonces la comisaria Barnes es la que hace, digamos, de ojos y oídos, es la que hace el trabajo de campo, la que investiga, entonces luego va a visitarla, la recibe Agatha en el hotel y entonces allí... y entonces estos dos personajes, además, yo busqué una comisaria que está muy loca, que es muy excéntrica, que no tiene ningún sentido del ridículo, que va una cincuentona, pasada de vueltas. Un personaje muy loco para contrastar precisamente con el carácter que tenía Agatha en la realidad, que era una mujer reservada, que muy inteligente, que además no le gustaban las entrevistas, no le gustaba estar delante del público, tenía un carácter como bastante introvert y bastante tímido. Entonces, es todo lo contrario que Telma, que es explosión y tal. Entonces ahí hago como un equilibrio, ¿no? Para hacer el contraste entre los dos Exacto. Sí, personajes. sí, Y sí. también has mencionado, bueno, claro, es que tú divulgas historia, entonces pues para ti la parte histórica es súper importante. En general, todos los escritores tenemos que investigar cuando escribimos historia, Eh, pero claro, si tú ya vienes con ese background, ¿hasta qué detalles? Porque me estaba imaginando cuando has mencionado, ¿no? Hasta si esta marca de un cigarro, si existe en sí, la época o no sí. existe. Además, está ambientada entonces en Londres, En Inglaterra. en Inglaterra, en general. Hay parte en Londres, pero no es en Inglaterra. Digamos que hay varios escenarios de Inglaterra. Hay 5 escenarios distintos, porque el asesino de Carbón empieza actuando en el sur y acaba en el norte. O sea, cruza todo el país. ¿Y cómo ha sido ese proceso de, Pues también ha de sido un documentación? proceso, sí, me lo he pasado genial, ha sido súper divertido, pero muy laborioso, porque claro, un amigo me decía, pero estás loca, digo, pero por tu primera novela, ¿por qué no buscas, no sé, algo de Barcelona, algo que conozca? Porque claro, yo he estado en Londres varias veces, pero en Inglaterra no lo conozco. Que claro, ¿y cómo vas a tal? Y cómo... Digo, quita, quita, que no, que tiene que ser esta y tiene que ser esta. Y entonces, claro, documentarme, me he documentado mucho, incluso los recorridos del asesino, de ciudad en ciudad, de sitio en sitio, que utiliza varios medios de transporte, también calculaba, vale, pues esto está, yo qué sé, a 330 kilómetros, vale, ¿cuánto tardaría un tren, ¿vale? De la época en llegar a no sé qué, ¿sabes? En llegar. Y un poco así, sí, todo, pero muy divertido. Porque claro, a nosotros nos escuchan lectores, pero yo siempre digo que siempre los escritores estamos escondidos en todas partes. ¿Qué consejos darías tú, que además te dedicas a eso también profesionalmente, cuando un escritor tenga que ponerse a documentarse y a investigar? Mm, Si estamos hablando de una época, mm, evidentemente si estamos hablando de fantasía, no, pero en el resto de los sí, géneros, ¿qué tres consejos les darías de por dónde empezar? Porque para para muchos se hace como un mundo. un mundo, ya. Bueno, en teoría, ahora con internet y con la ya no te cuento, eh, que se puede utilizar, pero con muchísimo cuidado y más en documentación histórica, porque he visto cada cosa. Pero sí, a ver, las fuentes, siempre hay que ir a las fuentes, siempre que se pueda, a las fuentes originales, ¿no? Es como todo, la información veraz en las fuentes originales. Lo que pasa que a veces no están al alcance. Pero yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, tenía que hablar de unas huellas que encontraron de unas botas que le correspondían al asesino en una tierra muy especial, ¿no? Entonces el forense hace una investigación de la geología y del paisaje. Entonces yo busqué en la zona que yo quería qué tipo de vegetación había, ¿vale? Que no es solo historia pura, sino que son muchas Claro, cosas, todos ¿no? los detalles. Claro, el vestuario, claro, no puedes poner que llevaba un sombrero según cómo, sino que llevaba un sombrero pues tipo Ágata de la época, ¿no? De la Belle Époque, un poco después, y todos los detalles. Entonces, para mí los libros es siempre la base fundamental. Y también, por ejemplo, en este caso, también me leí un par o tres biografías y la autobiografía de Ágata y luego un par de ensayos que hablan en inglés, que hablan de la desaparición concretamente.
Claro, además es que me alegra que hayas mencionado el tema de la IA porque justo estaba pensando, Mm, la IA nos facilita muchísimas cosas, yo sí, sinceramente la uso a diario, pero claro, justo claro. precisamente la parte de documentación hay No que te tener puedes. muchísimo cuidado Sí. porque no te puedes fiar. No, no, no te puedes fiar. Claro, pero si estás haciendo ficción pura y dura, pues claro, tú le dices, a ver, ponme esta frase bonita o sinónimos, yo lo uso básicamente muchas veces para sinónimos, ¿no? Cuando ves que si no, no está, pa, entonces ya me da, ¿no? Y voy tirando. Pero sí, es verdad que hay que nombrarla porque vive con nosotros, o Sí. sea, Y además ha venido para quedarse ya. claro, es absurdo negarla. Además, cuando la documentación no solamente es conocer bien la época, los lugares, Mm, también cuando se escribe novela negra o novela mm, policíaca, mm, y a mí me pasó con el primer Cozy Crime, es, madre mía, tengo que aprender todo sobre sí, un caso real y en tu caso además sí, trasladarte a esa época, de, ¿vale? ujú, Desde cómo es el rango del departamento de sí, policía, que son mm, cosas que tú dices, vale, sí las has visto en las películas, pero en películas sí, americanas y ojo, claro, y ojo. claro. Y Sí, luego sí. cómo, para que tenga sentido y no pillarte las manos, desde cómo es el crimen, como las famosas pistas, ¿no? Que va dejando, que Sí, no meter el gambazo de decir, madre claro, mía. claro. Cómo trabajaban los forenses, por ejemplo, en esa época ya empezaban a investigar que las huellas digitales y todo lo que es, digamos, la ciencia forense moderna, ¿no? Pero estaba muy en pañales aún. Entonces, claro, no puedo poner ahí según qué, porque, por ejemplo, en Scotland en Estados Unidos sí que se utilizaban más. Y, por ejemplo, en esa época estaban ya haciendo pinitos en Estados Unidos de lo que es la psicología criminal, ¿vale? Hacer Sí. perfiles, lo que ahora llamamos perfiles, que entonces no se llamaba así, pero en Inglaterra todavía no. Entonces, claro, hay que ir con cuidado porque, claro, entre las películas que vemos, las series y todo, es muy fácil, ¿no? Que nos influencie, creo. Sobre todo a mí me pasaba con el tema de la muerte, decir, vale, va, ¿cómo va a morir? Ah, ¿Y cómo puede ser que no lo pillen o que lo pillen claro, mucho más claro. tarde de que pase lo que dicen de... Y además me gustaría preguntártelo, ¿tú crees que el crimen perfecto existe? Realmente no lo sé, para ser sincera. Yo creo que en el momento que no se pilla al que lo ha hecho, sí que puede ser perfecto. Pero seguramente no se pilla por otras razones, ¿no? Porque se pasa algo por algo y tal. Pero en realidad no creo que exista la perfección en el crimen, como no existe en nada, ¿no? En realidad. Ya, porque a la hora de escribirlo, yo era como diciendo, Claro, aquí lo pillan. Digo, no claro, hay claro, una claro. forma de que no lo Sí, pillen. sí. Nos pillan sí o sí, ¿no? Y decía, por lo menos si lo van a pillar, que lo pillen casi al final, porque si no, no Claro. tengo historia. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, lo del crimen perfecto sí que se plantea, pero seguramente existe. Seguramente hay un montón de gente que, bueno, esto solo hay que ir a la policía de cualquier país, ¿no? La de Sí. asesinos que no han pillado, pero yo me imagino que hay datos o factores externos que hacen que no. Yo creo que comparto esa opinión de que los que existen es por más Sí, por negligencia humana, sí, sí, sí. que realmente sea tan Sí. perfecto de O porque han imposible de... cerrado el caso antes de tiempo, o porque un testigo falló, yo qué sé, pueden ser mil cosas, ¿no? Sí. ¿Qué ha sido lo más fácil y lo más difícil a la hora de escribir esta historia? Pues mira, empecé a escribir la historia de una manera muy curiosa, creo yo. Por lo menos a mí sorprendió, porque yo tenía la idea de, de hacer una novela sobre la desaparición, ¿no? Que fuera un punto muy importante. Pero como quería que fuera una novela negra, ¿vale? Muy social, no sabía muy bien cómo ubicarla, ¿no? Entonces empecé a leer cosas de Inglaterra y entonces di con la huelga, que había sido el mismo año y que paralizó 11 días el país. Bueno, fue una pasada. Y entonces pensé, ya está, la carga social está aquí, la huelga de los mineros, que Sí. son los pringados pobres de la época, ¿no? Entonces a partir de ahí, pues ya creé el personaje del asesino del carbón y ya fui hilando, ¿no? Y entonces, ¿esto por qué te lo decía? Ah, sí, vale. Entonces a partir de ahí, digo, vale, voy a escribir la primera escena de asesinato, ¿vale? Escribí la primera escena de asesinato y entonces escribí todas las escenas violentas así de golpe, que no están seguidas, por supuesto, en Sí. el libro. Y entonces, Curiosa forma de sí, escribirlo. sí, sí, ahí, las dejé y las dejé reposar, 2 o 3 meses, no me acuerdo, o 4, no me acuerdo. Y después pensé, vale, ahora tengo que ver cómo encajo la desaparición con esto, ¿no?
Y entonces, a partir de ahí, fui pensando en cómo hilvanarlo y ya cuando lo tuve hilvanado, hice un pequeño guión que luego cambió bastante solo, ¿no? Suele pasar. Casi sin mi intervención, pero bueno, por lo menos tenía un esqueleto para empezar, ¿no? Y, y a partir de ahí me fue más fácil de lo que yo pensaba, la verdad. Tenía mucho, bueno, mucho miedo, tenía respeto a los diálogos, porque me parece que no, que para que sean naturales, y Sí, no, y luego creo que allí no tuve mucho problema. Los personajes, la verdad es que el asesino y Thelma Barth, que son mis preferidos, salvando a Agatha, que por supuesto hace un papel estelar, pero como ya lo tenía más así, como ella es real, supongo que es como claro, otro, los otros son otro incomprensibles. rollo, ¿no? Sí, sí. Y no sé, lo que más me ha costado, pero en inversión de tiempo, no realmente en costar, es todo, es toda la documentación para que sea verosímil, ¿no? Lo único Sí, que quizás no es totalmente verosímil, que soy consciente, es a veces algunas expresiones. Sí que pulí expresiones que parecen muy actuales, pero así como hay otros escritores que piensan que da igual, ¿no? Que no tienes, que se toman muchas más licencias, para decirlo así. ya. Pero bueno, Y yo he realmente el intentado lenguaje, aunque el esté escrito en lenguaje. español, es súper Claro, importante porque claro, hace claro, 100 años no hablaban totalmente. como Pero, ahora y encima en otro país. exacto, y encima en otro país. Riza el rizo. Risa, risa. Que bueno, ya justo la entrevista anterior fue con la traductora de Stephen King y estuvimos Ah, hablando mucho del papel de las traductoras y claro, lo importante que es. Y me pasa a mí aquí, de muchas veces las expresiones yo intento traducírselas o me preguntan, ¿qué significa esto? Y yo se lo intento ya. traducir y digo, déjalo, eso es muy nuestro. Claro, no, el papel del traductor es muy importante, mucho. Todos Mucho. mis respetos, al traductor, porque Y después de la experiencia de esta novela, ¿va a haber una siguiente o te vuelves a la no ficción? pues probablemente creo que habrá otra, otra siguiente, ya me entró el gusanillo. Ah, es que entra, pasa, ¿eh? Sí, sí, he tardado, ya tengo una edad, pero me ha entrado el gusanillo, me ha entrado el gusanillo. Así que ¿Siguiendo en el mismo género o...? novela seguramente. Todavía no tengo muy claro qué, tengo dos o tres ideas, pero sí, más que probablemente será novela. Ah, bueno, entonces esperemos a leerla. Bueno, Laura, nosotros al final hago una ronda de preguntas rápidas, de estas que no tienes que pensar, lo primero que se te ¿Vale? venga a la Venga, cabeza, ¿vale? vale. Vamos con, ¿qué prefieres, Miss Marple o Poirot? Pues ¿Un crimen elegante o uno brutal? brutal. ¿Un buen giro final o una atmósfera impecable? Atmósfera impecable. ¿El lector quiere pensar o solo entretenerse? Pensar. ¿El Cozy Crime es un refugio o un escapismo de la realidad? ¿Puedo decir las dos en este caso? Sí, claro. Venga. Las dos. Y por último, recomiéndanos un libro que no sea el tuyo. Ostras, pues mira, ahora estoy leyendo uno de P. D. James que se llama No apto para mujeres. Creo que es No apto para mujeres o algo muy parecido. El apto dudo, pero es así. También una novela policíaca antigua y Ah, muy... policíaca también. Sí, sí, P. D. James, gran nombre a tener en cuenta. Sí, sí. Tomamos nota. ¿Tú antes de escribir esta historia eras lectora de policíaca o ha surgido así? No, yo me gusta mucho la policíaca, no he leído solo policíaca, soy bastante lectora, pero en los últimos años sí que es verdad que me ha dado más por la... También es porque hay más oferta, supongo. Claro, además que en España es uno de los géneros Sí, que... te invade por todas partes y al final pues caes, ¿no? Pero sí, me Pero, gusta, me gusta. ¿crees que además esto ha sido, o sea, la historia, no digo que se elija escribir una historia por este motivo, pero ¿crees que te ha ayudado que sea un género que en España está en auge? No, yo creo que en este sentido no, que la hubiera escrito igual, porque tenía claro que tenía que ser. Aparte era Agatha Christie. Ya. ¿Sabes? Asesino del carbón, es que me vino como solo, sí, sí. Bueno, Laura, pues muchas gracias, se nos ha hecho muy cortita. ¿A ti? ¿A ti? Y muchas gracias por estar en el podcast. Yo dejaré en las notas, como siempre, el libro que nos has recomendado, también tu Muy libro. bien. Si alguien quiere encontrarte, saber más de ti, ¿dónde puede encontrarte? Bueno, tengo en Instagram, sí, tengo cuenta en Instagram, Laura Vale. Manzanera.
por Lo pondremos ejemplo. también en la nota que tú sabes, Ah, los pues lectores sí. también Genial. son. Creo que es Laura Manzanera L mayúscula o algo así. Vale, lo buscaré para Búscalo, ponerlo bien. es algo la Y primera. que tú sabes que los lectores son muy curiosos y luego Sí, siempre les claro. gusta saber, esta escritora, a ver qué más ha Sí. escrito. Que ya saben, Además, además estoy en Instagram a raíz de este libro. no estabas antes, ¿no? Estaba, pero no me había apuntado sin cuenta, había abierto cuenta sin hacer nada. Y mi editora me dijo, hombre, que los bookstagrams están en Insta, tienes que hacer algo. Y yo, vale. Me daba mucha pereza lo de las redes y ahora estoy ahí. Cuéntanos, me interesa esto, cuéntanos la experiencia, porque claro, yo he trabajado con algunos escritores en ese Mm, caso de o directamente que no tenían redes o que la tenían de una manera mm, muy privada, personal, mm. incluso la cuenta cerrada. Y luego cuando, pues lo mismo, ¿no? Que te decía tu editora, esto hay que moverlo, esto hay que darlo a Hay que conocer moverlo. y hay que estarlo. Sí, sí. ¿Cómo te has encontrado tú el tener que Bueno, estar en al Instagram? principio es todo un mundo, ¿eh? O sea, no te lo acabas, madre mía. Los primeros iba súper lenta publicando, no sabes, con el Canva ahí, porque no lo había tocado en mi vida. Pero digo, yo me tengo que poner las pilas, no puede ser. Y entonces ahora me estoy empezando a familiarizar y a hecho reír. He hecho mis primeras historias también, por lo de San Jordi, que ahora Sí. firmaré el día 23. Y, y tanto es así que he pensado que voy a hacer una serie, esto todavía no sabe nadie, mira, una Mira, serie de vídeos de un novedades. minuto, que primero pensaba hablar de escritoras, pero no, lo voy a hacer de mujeres de la historia en general. Ya tengo la presentación, ya te avisaré por si te interesa. Sí, Entonces, sí. píldoras que tengo de eso como llevo toda la vida, que píldoras de mujeres desconocidas, aquello, o de mujeres muy conocidas, pero una faceta o algún dato curioso que no conocido. Pues estaré atenta porque además ¿Sí? hay un canal en Substack que me gusta mucho y además yo Mm. la sigo y es Crea como una chica y entonces ella divulga mujeres desconocidas, todas Ah, artistas, centradas en el mundo del arte, bueno. pero artistas y seguramente que cuando empieces a hacer esas historias le Ah, va a gustar pues guay. seguirte y Sí, verlas. sí, sí, porque tengo una colección de mujeres que me ocupará un tiempo. Haré una por semana seguramente, pero... Yo espero que quien te esté escuchando ahora que se quede, porque yo sé que a mucha gente le cuesta el tema de las redes. No tienes mm. por qué estar en todas, con una puede ser No, básicamente en suficiente. Insta y como se publica también en Facebook, pues mira, ya lo tengo. Y el Twitter no, es que no soy muy de Twitter, la Bueno, verdad. Twitter ya, que Twitter ya ya es murió. historia, ya es historia. Lo que sí también es cierto que a veces es elegir, en tu caso creo que está bien elegida, pero es la red en función de tus lectores. Ya, Eh, la verdad es que de momento, como es muy reciente, solo me siguen amigos. Bueno, no, no solo amigos, ¿eh? Hay hay que algún... moverlo. Pero claro, hay que moverlo. Entonces pensé, bueno, ¿y cómo lo muevo? Porque yo tecnológicamente tampoco soy una crack. Y entonces he pensado que igual esto me ayuda, lo de las píldoras, ¿sabes? Sí, A dar contenido, o sea, porque ¿y de qué contenido voy a dar? Pues de lo que yo mejor sé, ¿no? Al final claro. es un poco eso. Y además, cuanto más tuyo y más diferente a lo que haga todo el mundo, Claro, mejor. claro. Sí, yo creo que sí. Te va a Algo ayudar así. mucho.